días, chicos, tengan cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo y un gran saludo de parte de sus maestros de escuela dominical. En este día nos sentimos muy felices de poder llegar a cada uno de ustedes con este programa que hemos preparado para el día de hoy. Así que vamos a iniciar este tiempo con una oración. Vamos a dedicar el programa del día de hoy a nuestro Dios y que Él sea glorificado en cada uno de sus corazones. Así que les voy a pedir que desde su casita me acompañen con esta oración. Van a juntar sus manitos y con mucho respeto vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos das. Gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos, Señor, por medio de estas aplicaciones, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es predicada, Señor, con total libertad, Señor, para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, en este día, por este programa, Señor, que todas las cosas que se han preparado sean para tu honra y gloria, Padre, y que llegue a la vida de cada uno de los niños que nos están escuchando desde sus casitas, Padre. Sé tú trabajando en sus corazones, sé tú obrando en sus vidas, Padre, que ellos puedan aprender algo más acerca de ti el día de hoy y puedan entender que Jesucristo vino a este mundo, Señor, y con todo el amor que Él tuvo, entregó su vida para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, y te pedimos también que bendigas la vida de los maestros, Señor. Conoces a cada uno de ellos, a sus familias, Padre. Sigue obrando, sigue trabajando, Señor, como lo haces con cada uno de nosotros hasta este momento, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia demostrada cada día, Señor, con nosotros. Nos das la salud, nos das el que comer, Padre, y alabamos y agradecemos tu nombre por eso, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, ya que hemos orado, vamos a iniciar con el tiempo de los cánticos. Y para eso voy a invitar a la hermana Vanessa, que ha preparado unas alabanzas para que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que te pido que nos acompañes en el tiempo de las alabanzas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, chicos. Ahora ha tocado el tiempo de la alabanza, de la adoración hacia Dios, así que vamos a iniciar cantando un corito. Y para ello quiero preguntarles si es que ustedes recuerdan el tema que hemos hablado en la semana pasada, el domingo pasado. ¿Ustedes se acuerdan? Muy bien, es acerca de la historia de José, ¿verdad? Vimos cómo Dios fue soberano y Dios estaba guiando toda la vida de José y estaba guiando todo lo que había acontecido en su vida hasta que llegó a Egipto y cómo salvó al pueblo de Israel del hambre que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora vamos a recordar toda la historia de José por medio de un corito que justamente habla de los episodios que había pasado José y que nos menciona la Biblia. Y damos gloria a Dios porque por medio de esa historia podemos conocer más acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Dios es soberano y Dios está en control de cada una de nuestras vidas. Así que vamos a cantar, vamos a aprender este corito que para muchos será nuevo como lo es para mí. Así que vamos a aprenderlo todos juntos y vamos a repetir 2 veces este corito y vamos a recordar justamente lo que hemos visto la semana pasada acerca de la historia de José para entrar en el contexto y de lo que vamos a aprender en el día de hoy justamente. Así que vamos a empezar con este corito. La historia de José. Dios estaba con José, favorito de su padre era también. Sus hermanos lo envidiaban por la túnica que usaba y por los sueños que tenía el buen José. Y fue plan de sus hermanos quererlo vender como esclavo, y en un pozo echaron a José. Y aunque no tenía pensado pasar de libre a esclavo, José siguió fiel a Dios y confió en Él. En la cárcel muchos años estuvo José, como intérprete de sueños hizo conocer. Y un día interpretó el sueño del faraón y señor de su casa lo nombró. A Egipto por comida su familia fue, y José a sus hermanos debió ver. Pero tenía un nombre nuevo, nueva ropa, y por ello sus
esclavo y en un pozo echaron a José. Y aunque no tenía pensado pasar de libre a esclavo, José siguió fiel a Dios y confió en él. En la cárcel muchos años estuvo José, como intérprete de sueños hizo conocer. Y un día interpretó el sueño del faraón, y señor de su casa lo nombró. A Egipto por comida su familia fue, y José a sus hermanos debió ver. Pero tenía un nombre nuevo, nueva ropa, y por ello sus hermanos no supieron que era él. Les dijo: soy José, su hermano, a quien como esclavo a Egipto vendisteis. Pero fue mi Dios quien me trajo, y yo de esta tierra soy gobernador. Y así Jesucristo se revelará al pueblo judío al final. En el occidente su gloria verán, y un nombre nuevo él tendrá. Muy bien, chicos, me gustó mucho este corito que hemos aprendido en el día de hoy, porque nos recuerda acerca de lo que Dios estaba haciendo en la vida de José, y también cómo Jesucristo luego se ve reflejado también en cómo Él vino a salvar a este mundo, y también refleja cómo Él también iba a venir para salvar por medio de el pueblo judío, el pueblo de Israel, y de esa descendencia iba a venir Jesucristo a morir por nosotros. Así que damos gracias a Dios por este corito, y ahora sí vamos a iniciar el tiempo de contexto histórico y luego también el tiempo de la escuela dominical para el día de hoy, que vamos a ver acerca del pueblo de Israel y cómo Dios también estaba gobernando toda esa situación. Así que vamos a estar muy atentos, tengan a la mano sus Biblias, tengan a la mano sus lapiceros, sus apuntes, todo eso, estén muy atentos a todo lo que vamos a aprender en el día de hoy, chicos. Así que vamos a empezar. Adelante, hermana Margot. Muy buenos días, niños, bienvenidos a este tiempo, un tiempo muy especial también, que es el momento de darles a conocer el contexto histórico de la lección de hoy. Si recordamos un poquito, niños, la lección anterior, la hermana Roxana nos estuvo hablando acerca de la vida de José, ¿verdad? Y cómo él tuvo que pasar por situaciones muy difíciles, muy tristes, porque sus hermanos lo aventaron, lo lanzaron en un pozo. Luego ellos lo vendieron como esclavo a los israelitas, y luego cuando José estuvo en Israel pasó por un momento en el que se le acusó de algo que él no había realizado. Todo esto tuvo que sufrir José, pero él después entendió que todas las cosas Dios las había permitido para algo bueno. ¿Por qué? Porque luego cuando empezó a haber hambruna en el pueblo de Israel, su padre Jacob y sus hermanos no tenían que comer, pero en Egipto sí habían provisiones, porque él estaba por sobre todo Egipto y había preparado al pueblo para ese tiempo de hambruna, con mucha comida, y de esa manera él pudo traer a su familia que estaba en Canaán hasta Egipto para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, en la lección pasada, una de las cosas que hemos aprendido es que el Señor había preparado todo ello para que al final su pueblo sea salvado. Y como dice la palabra de Dios, muchos pensaron hacer mal contra José, pero Dios lo encaminó para bien. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, la lección de hoy, que vamos a darle en un momento, se desarrolla en un contexto, en una situación. Y para ello tengo que mencionar a un personaje del que hemos hablado ya antes, que se llama Abraham. Abraham recibió la promesa del Señor de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que ese hijo sería, o de él vendría una gran generación, lo que sería el pueblo de Israel. Entonces Dios le promete esto a Abraham, pero también en la promesa que le hace, le habla acerca
de algo muy importante, que el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo de Abraham, sería extranjero y sería esclavo en una tierra ajena, y que allí iban ellos a pasar una situación de esclavitud, ¿no? Pero que tiempo después ellos saldrían de esa tierra, serían libres y saldrían con muchas riquezas y regresarían a su tierra. Entonces eso le dice el Señor a Abraham. Y niños, vamos a ver cómo es que tiempo después, mucho tiempo después, más o menos 644 años después que Dios le hace la promesa a Abraham, esto se cumple cuando los israelitas llegan a Egipto. En la lección de hoy, que vamos a verla en un momento, transcurre en esta situación del cumplimiento de la promesa de Dios. Una promesa que había sido dada y que por fe Abraham la había creído, ¿no? Qué maravilloso que es nuestro Dios, que todo lo preparó, todo lo planeó para ser leal a su palabra y para cumplir lo que le había dicho a Abraham. Esto es en cuanto al contexto histórico. Buenos días una vez más, niños. Estoy muy contenta en esta mañana de tener la oportunidad de tener a cargo el tiempo de la lección, y les doy la bienvenida a este tiempo también muy especial. Y antes de comenzar, quisiera pedirles que allí en sus casitas puedan ustedes ubicarse en un lugar donde puedan estar cómodos para que puedan estar atentos a este tiempo, y también que tengan algo muy importante, que es su Biblia, ¿ya? Su Biblia, porque vamos a ver algunos versículos en la lección. Muy bien, si ya estamos listos, ahora sí, vamos a comenzar. El título de la lección de hoy, niños, es La aflicción de los israelitas en Egipto. Los israelitas, el pueblo de Israel, fue llevado a Egipto como invitados de honor. Recuerdan ustedes que Israel, Canaán, había pasado por una situación de hambruna. Entonces, José envía por su padre, por sus hermanos, y toda esa generación va a vivir en la tierra de Egipto. Y como Faraón y toda la casa del Faraón conocían a José y todo lo que Dios había hecho a través de él, cuando llegó su familia, cuando llegó Israel, ellos los trataron muy bien y fueron vistos muy bien también por el aprecio que había para con José. Nos dice la Biblia que ellos descendieron porque fueron de Canaán hacia el sur, ¿no? Hacia abajo, hacia Egipto, y fueron ubicados en un lugar llamado Gosén. Este era un pueblo, un lugar que tenía una buena tierra. Ellos podían trabajar allí la tierra y allí vivieron en Gosén. En ese tiempo, chicos, Egipto era, como podemos llamarle, una potencia. Era una ciudad muy desarrollada, muy próspera. Como pueden ustedes ver allí, habían edificaciones muy grandes, muy importantes. Y aquí fue a vivir el pueblo de Israel. Pero, ya como ustedes lo pueden también deducir, después de mucho tiempo, casi 300 años después, ya José estaba viejito, ¿no? Y sus hermanos también. Entonces, José murieron sus hermanos, y también murió obviamente el faraón y toda la casa del faraón, que había conocido a José, a su familia, y que les tenían mucho aprecio. Eso lo vemos en Éxodo 1:6, donde dice: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Entonces se levantó en Egipto un nuevo rey. Este nuevo rey no había conocido a José, no conocía a su familia, tampoco había conocido a los que habían sido de la casa del faraón. Entonces, este nuevo rey ya no tenía ese aprecio por los israelitas. Al contrario,
empezó a mirar muy mal al pueblo de Israel. Y en su corazón, él quiso que ya, en lugar de que el pueblo de Israel sean tratados como invitados de honor, al contrario, él quiso hacerlos esclavos. Quiso que los israelitas, todos ellos, se conviertan en sus siervos. Y no solamente ellos, sino también en su corazón había el deseo de acabar poco a poco con el pueblo de Israel. La primera pregunta que nos hacemos, niños, es: ¿qué hizo que los israelitas fueran tratados como esclavos por los egipcios? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que decidió el faraón tratarlos como esclavos? Bueno, había una razón muy importante, que era que, chicos, el nacimiento de cada vez más israelitas era algo que preocupaba mucho a Faraón. Ellos cada vez se multiplicaban más y más y llegaron a ser un gran pueblo en Egipto y muy poderosos, tanto así, dice la Biblia, que el Faraón y todo Egipto empezaron a temer al pueblo de Israel, porque todo Egipto se llenó de ellos. Y eran hombres muy valientes, muy fuertes, muy trabajadores. ¿Saben qué, niños? En el corazón del faraón había un temor. Había el temor que si de repente había una guerra, los israelitas se unan al bando contrario y se levanten contra Egipto. Eso temía el faraón. Y podemos preguntarnos, entonces, hermana, ¿por qué Faraón no los sacó simplemente a los israelitas? Bueno, podemos deducir que posiblemente los israelitas serían en Egipto una fuente muy importante de la economía. Porque recuerden que ellos, donde fueron colocados, trabajaban la tierra, ellos también ayudaban en las edificaciones que se hacían en Egipto. Era la mano de obra. Niños, Israel es hecho esclavo. ¿Cuál era el propósito de Faraón al hacerlos esclavos? Terminar poco a poco con cada vez más israelitas, porque ellos eran obligados a trabajar en labores muy precarias, en situaciones muy tristes, los azotaban, los maltrataban y los mandaban a construir los almacenajes del faraón, sus nuevas ciudades, y trabajaban, como ustedes pueden ver, en una situación muy triste. No eran unos trabajadores dignos, al contrario, eran maltratados cada vez más. Esto fue lo que Faraón hizo con el propósito de hacer mal al pueblo del Señor. Pero ustedes saben que el Señor no abandonó a Israel. Al contrario, ellos cada vez se fortalecían más. Entonces, si nos preguntamos, ¿logró Faraón su cometido? La respuesta es no. Porque en Éxodo 1, del 12 al 14, dice lo siguiente: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los oprimían, se los imponían con rigor. Esta era la situación del pueblo de Israel, pero algo que rescatar es la primera parte de estos versículos. Cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban y más se extendían. El Señor estaba con el pueblo de Israel. Sin lugar a duda, era la presencia de Dios la que a ellos les fortalecía, la que los acompañaba durante todo este tiempo, porque era el pueblo de Dios. Dios había prometido no dejarlos nunca. Entonces, niños, como este primer plan de Faraón de acabar con ellos a través de trabajos forzados no funcionó, él ideó un segundo plan. ¿En qué consistió? En matar a los recién nacidos. Y para ello, el Faraón habló con las parteras que atendían a las mujeres hebreas. En Éxodo 1, del 15 al 16 dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Las parteras eran
aquellas que atendían a las hebreas cuando ellas daban a luz. Hoy en día ya no se llaman así, serían las obstetras, las que atienden a las mujeres cuando dan a luz. Entonces el faraón conversó con ellas y ese fue el encargo que les hizo. Pero nos dice la Biblia que las parteras no obedecieron al faraón. ¿Y por qué no lo obedecieron? Por algo muy importante. Las parteras temían a Dios. Entonces el faraón se dio cuenta obviamente que ellas no estaban obedeciendo a ello y las mandó llamar y les dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué es que ustedes no cumplen con lo que yo les he dicho? Y ellas le dijeron: bueno, es que lo que pasa es que cuando nosotros vamos a atender a las hebreas, resulta que ellas, como son más fuertes que las egipcias, ya han dado a luz. ¿Esto era cierto? No, sino que ellas tuvieron que decir eso porque de otro modo el faraón iba a buscar otra manera para matar a los niños. Y dice la Biblia que el Señor bendijo mucho a las parteras, y no solamente a ellas, sino también a sus familias, porque ellas habían temido primero a Dios antes que al faraón. En la palabra de Dios nos dice, en el versículo 17 en adelante: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Niños, algo que podemos aprender de esta partecita de la historia es que las parteras, estas mujeres, decidieron obedecer primero a Dios antes que al rey de Egipto. Imagínense, era una persona muy poderosa que podía hacer con ellas cualquier cosa, pero ellas decidieron obedecer a Dios. A nosotros también, niños, nos puede pasar muchas veces que tenemos temor de lo que otros nos puedan decir, de lo que otros nos puedan hacer, y a veces, en lugar de obedecer primero a Dios, estamos obedeciendo primero a otras personas. Pero eso no debe ser así. En primer lugar, nosotros debemos de buscar obedecer a Dios. Continuando con la historia, como este segundo plan del faraón no funcionó porque las parteras fueron leales a Dios, entonces ideó un tercer plan. Este tercer plan consistió en dar muerte a los niños recién nacidos. Dice la Biblia en Éxodo 1:22: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo lo siguiente: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Como el ejército de Egipto estaba con el faraón, entonces ellos, ¿qué hacían? Entraban a las casas de las hebreas y cogían a los niños y se los llevaban al río y los aventaban para que ellos se mueran. Este fue el tan malvado plan del faraón, una vez más para acabar con el pueblo de Israel. Muchos niños obviamente murieron en esta situación porque los aventaron al río, pero hubo un niño del que nos habla la Biblia que fue salvado por su madre y por su hermana, y este niño se llamó Moisés. Moisés, cuando nació, como ya su familia sabía lo que le esperaba a él, entonces lo ubicaron en una canastita, lo pusieron en el río Nilo y tras el cuidado de su hermana esperaron que el niño pueda sobrevivir. Entonces lo encontró la hija del faraón y tuvo compasión de este bebé y no lo mató, sino preservó su vida, permitió que Moisés creciera, y no solamente eso, sino que creciera en los brazos de su madre, en los brazos de su hermana, porque las contrató a ellas para que cuidaran de Moisés. Qué maravilloso, niños, que es nuestro Señor, que todas las cosas las preparó de antemano, porque si Moisés hubiera
muerto así como todos los demás niños, no se habría podido cumplir la promesa del Señor que decía, ¿no?, que el pueblo de Israel iba a ser muy grande y que ellos iban a ser su pueblo escogido, que iba su vida a preservarse. Niños, estos fueron los tres malvados planes que trazó Faraón contra el pueblo del Señor, contra el pueblo de Israel. Ahora, la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿qué relación tiene esto con el Mesías? ¿En qué se relaciona la historia del pueblo de Israel hasta este tiempo con Jesucristo, con Jesús nuestro Señor? Bueno, en primer lugar, niños, así como Faraón quiso matar al pueblo del Señor, quiso matar en este caso a Moisés, que también era un bebé que estaba naciendo en este tiempo, así también Herodes en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús nace, intenta matar al Mesías. Dice Mateo 2:16, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Ustedes recuerdan, niños, que cuando los magos van a adorar al Señor, ellos no obedecen las indicaciones que fueron dadas por Herodes, ¿no?, sino que ellos regresan por otro camino y no le dicen a Herodes dónde estaba el Mesías, porque si él lo encontraba iba a matarlo. Entonces esto no lo permite el Señor, así como no permitió tampoco el Señor que Moisés fuera muerto, sino que lo cuidó, lo preservó. Esta es la primera semejanza que podemos ver, ¿no?, que así como Faraón quiso matar a Moisés, Herodes quiso matar al Mesías, pero ninguno de ellos pudo morir, porque el Señor ya lo tenía todo preparado. No logró Herodes matar al Mesías tampoco. La cuarta pregunta, niños, que nos hacemos es, ¿qué lecciones nos deja esta historia? Bueno, la primera lección, como ustedes pueden ver allí, es que Dios tiene absoluto control de todas las cosas y de todas las circunstancias, y Él lleva a cabo sus planes que son trazados desde la eternidad pasada sin que nadie pueda oponerse a Él. Nuestro Dios es soberano y ha sido soberano siempre y siempre lo será. Entonces ninguna situación que ocurrió antes ni que ocurra ahora puede sorprender al Señor. Nada lo puede sorprender porque Él tiene, como dice aquí, absoluto control de todas las circunstancias. Y tiene un plan el Señor, y ese plan Él lo cumplió y ahora con nuestras vidas también lo va a cumplir. Todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir, porque ni siquiera en este tiempo, la situación de pandemia que estamos viviendo, niños, por más que nos podamos asustar de repente mucho, ni siquiera esto ha sorprendido al Señor. Las enfermedades, las muertes lamentables que están habiendo en este tiempo, la maldad incluso que puede haber en el corazón del hombre, la corrupción, todas las cosas, niños, que ocurran, están dentro del control absoluto del Señor. Entonces, nuestra fe debe seguir estando en el Señor. No debemos desmayar y decir, uy, el Señor ya no está con nosotros, esto se le escapó de las manos. No es así. Nada ni nadie puede oponerse a sus planes. Él sigue teniendo el control. Esta es la primera lección con la que debemos quedarnos. Y la segunda es que a través de esta historia podemos ver cómo Dios nos anuncia cómo Él enviará más adelante a nuestro libertador, Jesús de Nazaret, para rescatar a su pueblo escogido de la esclavitud del pecado y la condenación eterna. Moisés es una imagen de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque así como Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, así también Jesucristo es nuestro libertador. Ya no solamente libertador de Israel, sino libertador de toda aquella persona que cree en Él, que pone su fe en Él y
de esa manera es su hijo. Niños, estas son las dos lecciones que podemos ver en esta historia, la historia de la llegada y de la estadía del pueblo de Israel en Egipto. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo poner nuestra fe en otra cosa, niños, sino solo en el Señor, sabiendo que en sus manos nosotros estamos seguros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer ahora después de haber escuchado esta hermosa historia que está en la palabra de Dios? Bueno, debemos de tener en nuestro corazón una inmensa gratitud por lo que el Señor ha hecho y seguir confiando en Él. Y si alguno de los niños que me escucha en esta mañana de repente ha venido escuchando mucho acerca del Señor Jesús, pero aún no abre su corazón para que Él venga a morar en Él y sea el Señor de su vida, yo te animo a que lo puedas hacer, a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, porque de esa manera vas a tener al Salvador que murió en la cruz por ti. Y ya no estarás más condenado, ya no estaremos más condenados y no estaremos con la tristeza de que un día cuando vamos a morir estaremos en la condenación, en el fuego eterno, en el infierno, sino podemos estar con la esperanza de que estaremos en la presencia del Señor, gozando con Él, gozando de esta morada que Él nos ha preparado. Así como Moisés sacaría al pueblo de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida, así también la promesa del Señor para nosotros es que un día, cuando Él así lo determine, ya no estaremos más aquí, sino gozaremos de la presencia del Señor. ¿Quieres tú tener esa bendición tan grande de gozar de la presencia de Dios? Bueno, si es así, yo te animo a que si aún no lo has hecho, puedas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Y si tú ya eres un hijo de Dios, ya conoces la palabra y el Señor es el Señor de tu vida, entonces yo te animo a que tu fe no disminuya, a que tú sigas confiando en el Señor a pesar de los tiempos difíciles. Miren todo lo que pasó con José, todo lo que pasó con el pueblo, cómo fue esclavo, pero el Señor, vamos a ver que después del tiempo establecido, Él va a liberarlos de esa condenación. Niños, que el Señor nos ayude a seguir confiando en su palabra siempre y que todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones las dejemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Muchas gracias por su atención en este tiempo. Que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy buenos días, niños, ya estamos en el tiempo de las preguntas y espero que ustedes puedan responder correctamente todas las preguntas que hemos preparado y sobre todo espero que hayan estado muy atentos a lo que el hermano nos ha enseñado el día de hoy. Ahora sí, entonces vamos con las preguntas. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. Dice: ¿a qué personaje Dios le anunció de la esclavitud de Israel? ¿A qué personaje Dios le anunció de la esclavitud de Israel? A. Moisés. B. Abraham. C. José. La respuesta es B. Abraham. ¿Y dónde podemos encontrar? En Génesis 15 del 1 al 16 nos menciona la Biblia cuando Dios le dice a Abraham que el pueblo, que sus descendientes iban a ser esclavizados en una tierra extranjera, es decir, en una tierra que no les pertenecía a ellos y por 400 años. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Dice: ¿a qué lugar Israel fue llevado como esclavo? A. Egipto. B. Ararat. C. Edén.
La respuesta correcta es Egipto y lo podemos encontrar en Éxodo 1, versículos del 8 al 11. Y aquí vamos a ver que se va a levantar sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y les dice, ve que el pueblo de Israel estaba aumentando en número y cada vez se hacía más fuerte. Y por eso es que le dice a su pueblo que es mejor que los tomaran, ¿no?, como esclavos, oprimiéndoles y dándoles un montón de trabajo para que de esa manera no se enfrentaran a los egipcios, ¿verdad? Entonces vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿por qué Egipto tomó como esclavos a los israelitas? ¿Por qué Egipto tomó como esclavos a los israelitas? A. Eran rebeldes. B. Eran muy pocos y débiles. C. Aumentaban y eran más fuertes. La respuesta correcta es la letra C. Egipto tomó como esclavos a los israelitas porque cada vez aumentaban en número y cada vez ellos se hacían más fuertes, y de esta manera los egipcios empezaban a tener temor sobre ellos. ¿Y dónde podemos encontrar? En Éxodo 1:9. Aquí nos dice que la nación de Egipto tenía miedo al pueblo de Israel porque cada vez eran mayores y más fuertes que ellos. Vamos ahora con la pregunta número 4. ¿Cuál fue la orden que dio Faraón a las parteras? ¿Cuál fue la orden que dio Faraón a las parteras? A. Matar a las nacidas mujeres. B. Matar a los nacidos hombres. C. Matar a las madres hebreas. La respuesta correcta es la letra B. Matar a los nacidos hombres. Esa fue la orden que dio el faraón a las parteras. Y lo podemos encontrar en Éxodo del 1 al 15 al 16, donde el rey de Egipto les dijo a las parteras que si eran hijos varones, los mataran, pero si nacen mujeres, que las dejara vivas. Ahora vamos a la última pregunta. ¿Cómo se llamó el niño que fue rescatado de las aguas? ¿Cómo se llamó el niño que fue rescatado de las aguas? A. Leví. B. Aarón. C. Moisés. La respuesta correcta es C. Moisés. Moisés fue rescatado por la hija del faraón, ¿cierto? Y esto lo vemos en Éxodo 2, versículos del 9 al 10, ¿no? La hija del faraón se encontraba en el río y es ahí cuando ve a la canastilla donde estaba Moisés, ¿verdad? Y lo saca del agua y le pone por nombre Moisés porque de las aguas lo había sacado. Muy bien, niños, estas han sido las preguntas el día de hoy. Espero que les haya ido muy bien, que hayan podido responder correctamente las preguntas que le hemos hecho y sobre todo que la lección puedan seguir guardándolo en su corazón, puedan compartirla con la familia, con los amigos y ponerla en práctica también lo que hemos aprendido hoy de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a pasar a nuestro versículo de memoria del día de hoy. Tengan
su Biblia abierta y tengan un cuadernito, un lapicero para anotar cuál es la cita y ustedes puedan seguir repasándolo en casa. El versículo de memoria está en 2 de Samuel 22:31. 2 de Samuel 22:31. Vamos a leerlo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a leerlo una vez más. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a leerlo una última vez. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Dónde lo encontramos? En 2 de Samuel 22:31. Muy bien, ahora vamos a quitar unas palabritas al versículo. Y ustedes, en donde ven los espacios, van a completarlo, ¿está bien? 2 de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos a repasarlo una última vez. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. 2 de Samuel 22:31. Muy bien, niños, entonces ya nos hemos aprendido el versículo de memoria de esta semana. Ahora sí, tienen que ustedes seguir repasándolo en casita y compartirlo también con sus padres. No olviden que es muy bueno y es importante aprender la palabra de Dios. Entonces, sigan repasándolo y esto es todo conmigo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones, niños. Gracias a Dios, chicos, por esta hermosa lección que hemos aprendido en el día de hoy, ¿no? A pesar de que el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, podemos saber y podemos conocer que Dios estaba gobernando cada una de esas situaciones. Dios veía la aflicción de su pueblo y vamos a ver luego cómo progresa esta situación y cómo Dios obra para beneficio de su pueblo. Y así que vamos a ver justamente, vamos a terminar esta escuela dominical cantando un corito que se llama Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios. Así que, chicos, vamos a recordar cómo Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, así como Él nos demuestra cómo salva a su pueblo de Israel y en numerosas veces vamos a ver cómo Dios salva a su pueblo, tiene misericordia de ellos. Así también Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y podamos tener una relación más cercana a Él. Así que vamos a cantar este corito que se llama Mirad cuál amor nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es un beneficio y es inexplicable ese beneficio porque nosotros no lo merecemos. Gracias a Jesucristo podemos nosotros limpiarnos y poder tener esa relación de Padre e Hijo con Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios por eso y vamos a cantar justamente este corito que se llama Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado
chicos, gracias a Dios por este hermoso tiempo de escuela dominical y vamos a continuar con la oración final para despedirnos ya de este tiempo dominical de los niños, escuela dominical. Nos vemos la próxima semana, chicos, cuídense mucho y recuerden todo lo que Dios nos ha enseñado en el día de hoy acerca de quién es Él, acerca de lo que Él hizo y acerca de lo que demanda de nosotros también, chicos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a nuestros hermanos que estuvieron a cargo del programa el día de hoy. Estamos muy felices de que ustedes hayan podido aprender algo más acerca de nuestro Dios y puedan guardarlo en su corazón, pero sobre todo puedan practicarlo también para con las demás personas. Muy bien, chicos, entonces ya estamos terminando este programa y queremos dar gracias una vez más a Dios por todo lo que ha hecho posible en este día. Así que una vez más te voy a pedir que desde tu casita nos acompañes en este tiempo de oración. Junta tus manitos, cierra tus ojitos y con mucho respeto vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más por este tiempo, Señor. Gracias porque tú has hecho posible cada parte de este programa, desde la enseñanza, Señor, hasta las preguntas, la alabanza, Padre. Te damos gracias porque tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, Señor, y a la vez eres un Dios santo, Padre, y exiges de nosotros también santidad. Te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, porque podemos tenerte en nuestras vidas, Señor, y es grande poder ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias una vez más por lo que haces, te pedimos por la vida de cada uno de nuestros niños y de sus familias. Cuida de ellos, Padre, trabaja en sus vidas, sigue bendiciéndolos, sigue cuidándolos, Señor, y que también ellos puedan alabarte cada día por medio de sus devocionales, por medio de lo que aprenden, Señor, por medio de obedecer también a sus padres. También, Señor, te pedimos por la vida de cada uno de los maestros, Señor, sigue cuidando de ellos, sigue bendiciéndolos, sigue, Señor, poniendo en su corazón el deseo de buscarte cada día más, aprender cada día más de ti, Señor, y de esta manera poder enseñar a los demás, Señor, la verdad que está en tu palabra. Te damos gracias por lo que haces, Padre, porque sin ti no seríamos nada y este programa no sería posible. Una vez más te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero recordemos que Dios mediante la siguiente semana tenemos preparado un nuevo programa para ustedes. Así que les pedimos que puedan durante la semana seguir memorizando el versículo, seguir repasando la lección, porque la siguiente semana vamos a regresar con una nueva lección de nuestro viaje a través de la Biblia. Así que, chicos, nos despedimos con un fuerte abrazo y que nuestro buen Dios les siga bendiciendo. Nos vemos la siguiente semana, cuídense.